Es momento de las entrevistas, las nuevas estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno para disminuir los índices de violencia y sobre todo de homicidios en Guayaquil particularmente y en la provincia de Guayas, incluye, por ejemplo, que los militares salgan a las calles. Y hemos visto esas imágenes en Guayaquil con tanquetas en plazas y parques de la ciudad y también lanchas con infantes de marina en los ríos y los esteros. Pero esto soluciona el problema, no es la primera vez y por supuesto el ciudadano de a pie aspira y espera que con estas medidas disminuyan algo la cantidad de muertos violentas en la ciudad. Pero, ¿qué es lo que le falta al Estado ecuatoriano como políticas de seguridad? Se lo preguntamos esta noche a nuestro invitado, un viejo conocido de esta casa, el doctor Daniel Pontón. Él es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, Byron? Un saludo a todos. Bueno, la pregunta que siempre nos hacemos cada vez que conversamos de estos temas, ¿por qué Fuerzas Armadas tienen que salir a cumplir un papel que no está estipulado en la ley? Es una pregunta del millón, ¿no? Creo que es una vieja pregunta aparte, porque hay una tradición larga de presencia de Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad, más allá de seguridad interna, seguridad ciudadana, ¿no? Es un tema de control de la criminalidad, que por lo general es una labor eminentemente de competencia policial, pero bueno, no es el único gobierno ni será el único gobierno que haga mano de esto, toda vez que siempre hay todo un tema de simbología aquí de eso, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, es una institución respetable, una alta credibilidad histórica, la presencia de las militares en la calle por lo general trae una aura de seguridad, ¿no?, a la gente, desde el ámbito más de la percepción, pero para reducir el crimen creo que está demostrado que no es la estrategia más adecuada, porque eso se requieren una serie de estrategias articuladas que deben apuntar a tener objetivos concretos, que básicamente es la reducción de la violencia criminal, ¿no?, que está afectando de una manera bastante preocupante al país, y sobre todo a la zona del Guayas, ¿no? Sobre todo que siempre ha sido además una de las provincias de Guayaquil, una de las ciudades siempre más golpeadas por el microtráfico, el crimen organizado y, por qué no decirlo también, de la delincuencia común. Pero hemos visto también, y lo hemos conversado varias veces, de estos incidentes que cada vez son más frecuentes en las cárceles del país. Se involucran evidentemente guías por su baja remuneración, que son presas de la corrupción, incluso por la inseguridad que pueden sentir ante las amenazas del crimen organizado, pero también ahora militares en servicio pasivo o activo que también caen en los tentáculos de esta corrupción. De alguna otra manera, esto también ha dicho el secretario de la SNAI, o el director de la SNAI, el coronel Cobo, que esto está demostrado de que no están preparados para este trabajo, se refiere a los guías. ¿Hay que crear una policía penitenciaria como la tienen otros países? Pues la tenemos, lo que pasa es que está totalmente, primero, disminuida, debilitada por la poca atención que se le ha dado en varios ámbitos, ¿no? Tenemos un número limitado, el mismo Coronel Cobo hablaba de que no está preparado, de que básicamente no tiene los instrumentos para funcionar, están articuladas por la corrupción. Es decir, el cuerpo penitenciario es una profesión que no solo tiene este país, son varios países de experiencias a lo largo de la región, pero obviamente se requiere acciones concretas. El problema es que fortalecer o crear un nuevo, porque hay ese dilema, ¿no? Si se debe crear una nueva unidad o institución de esta naturaleza, requiere esfuerzos de mediano y largo plazo, ¿no? Y mientras tanto hay una encrucijada. El que echa mano de esto es el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas cuando hay estados de emergencia, que realmente no están capacitados. Hay toda la problemática del enquistamiento y la corrupción del crimen organizado, de las mafias, a estos estamentos. Y también, desde el punto de vista del control, me parece que básicamente se dedica a ser más operativo de corto plazo, cuestiones que tienen que ver más con emergencias, más que a una pacificación real de las cárceles, ¿no? Que realmente el problema se está haciendo bastante crónico, ¿no? Y eso es algo que realmente hay que analizar así. Yo creo que realmente, por más que las declaraciones del presidente Lasso del mes de julio fueron esperanzadoras, me parece que no existe todavía una línea sobre cómo vamos a corregir este tema, porque lastimosamente el problema básicamente que tienen muchos recursos, ¿no? Y los recursos actualmente, hay una crisis fiscal muy fuerte, pero el problema aquí es que si no se toman los correctivos, mañana va a ser peor y realmente los costos de ese tipo de problemática van a ser mucho más elevados.
Por lo tanto, hay que pensar mucho más en largo plazo, ¿no? Pero me parece que no existe todavía la decisión clara de corregir este tema porque ciertamente hay muchas limitantes externas sobre esa temática que no están del todo determinados para corregir, ¿no? ¿Ha fracasado entonces el sistema de seguridad penitenciaria, como lo dice Cobo? Hay que ser un erudito para darse cuenta de esto, ¿no? O sea, el sistema penitenciario ha fracasado estrepitosamente. O sea, los niveles de violencia que tenemos actualmente en el sistema penitenciario son abismales, ¿no? Es un crecimiento exponencial y eso vale un fracaso absoluto porque el sistema se va por donde lo vea. O sea, no existe nada rescatable. Entonces, ahí hay una suerte de un proceso degenerativo de la gestión penitenciaria que realmente hay mucha gente peluda, ¿no? Yo lo que lo veo es que nos estamos metiendo en una especie de dilema un problema como crónico, que no sabemos cómo atacarlo, y eso realmente es lo que preocupa, ¿no? Yo creo que hay que tomar una determinación real a corregir este problema, porque el problema de las cárceles está directamente relacionado con el tema de la seguridad en general del país, y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, las declaraciones de las embajadas de Canadá y Estados Unidos respecto a la peligrosidad tienen efectos directos sobre el turismo, la economía, se afecta a una serie de sectores, ¿no? Entonces, creo que ese tema hay que tomarlo con la seriedad posible que se merita. Poco se ha demostrado elevando a la política al COSEPE, pero en todo caso necesitamos acciones mucho más concretas que el mismo Coronel Cobo ha reconocido que los recursos no son suficientes, ¿no? Estados Unidos nos ha incluido en esa macabra lista de los países que más tránsito de drogas hacen en el mundo. Y allí está uno de los resultados de por qué también el crimen organizado tiene estos tentáculos en el microtráfico y las muertes violentas, sobre todo en Guayaquil y en provincias como Manabí. Más allá de estos esfuerzos que hace, por ejemplo, la firma de acuerdos o memorándum de entendimiento entre el Comando Sur de los Estados Unidos, Fuerzas Armadas en Ecuador, equipamiento, capacitación, parece que nos desborda el crimen organizado. ¿Qué reto podría tener el gobierno para no solamente reforzar desde el punto de vista institucional, sino también con nuevas leyes que debería darle más fortaleza a los organismos de seguridad del Estado? A ver, la lista que establece Estados Unidos es una lista que por lo general se la hace, ¿no? El problema de Estados Unidos es que tiene una epidemia de opioides muy fuerte, ¿no? Unas drogas sintéticas que realmente son muy letales y esto está preocupando muchísimo a la sociedad. Entonces, al parecer, esto está elevando de nuevo la preocupación del Estado a hacer una guerra fratricida contra el tema de las drogas, que incluye un gran espectro de drogas, tanto naturales como sintéticas, ¿no? Yo creo que ahí más bien ese tema no es nuevo. Ecuador siempre tiene, digamos, Estados Unidos siempre tiene esa visión sobre el país. Hay que ver las declaraciones del Departamento de Estado que anualmente hace reportes. Ecuador es considerado un sitio de tránsito de un caudal enorme que ha crecido, ¿no?, en los últimos años y eso no es nuevo. Pero también se habla de una oportunidad en el tema de la cooperación, ¿no? Lo que yo creo que está detrás de la declaración de Biden es que de alguna otra forma también demuestra que de alguna forma también abre su visión a una política distinta, ¿no?, que incluya otro tipo de medidas para paliar esta problemática de los mismos Estados Unidos y de la región. Habría que ver cómo realmente el gobierno se articula este nuevo tipo de estrategia, que puede ser captación de recursos, que actualmente los necesitamos, obviamente, pero que en la historia ha sido marginal lo que hemos recibido de Estados Unidos, pero actualmente podemos ser, dado que hemos recibido algunas acciones concretas, por ejemplo, el tema de los radares, se puede eso ser un fuente de negociación para captar una mayor contingente, no tanto solo de recursos, sino de capacidades y también de cooperaciones en materia de intercambio de información, es decir, hacer mucho más potente el mecanismo de cooperación internacional para paliar digamos, aplacar esta problemática. No se va a acabar. El narcotráfico es algo que está presente históricamente, pero digamos, la medida que Ecuador pueda establecer mayores mecanismos de control en ese sentido, puede ser algo positivo para un poco ejercer mecanismos disuasivos, ¿no? Por ejemplo, algo se tiene que hacer sobre el tema del caudal de drogas que llega al país, que están relacionados con la ubicación geográfica del país y el tema de los cultivos en la frontera de Colombia con Ecuador. Entonces, eso me parece que hay una oportunidad más bien historia que se presenta alrededor de ello y obviamente apalancado con nuevas tipo de estrategias que tienen que ver con, Biden ha dicho, prevención de drogas, reducción de daños, y otro tipo de estrategias que son adecuadas para tratar esta problemática que sí tiene una afectación en Estados Unidos muy fuerte a la salud pública, ¿no? Cerca de 60.000 personas al año mueren por consumo de este tipo de drogas, lo cual es una cuestión que a mucha gente no logramos entender la dimensión de esta problemática.
Un tema largo que debatir y muy poco tiempo para poderlo discutir. Muchas gracias, Daniel Pontón. Bueno, gracias, Byron. Un saludo a todos. El decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, sobre esta problemática que nos genera mucha preocupación, pero que aún faltan políticas de Estado. Solo en lo que va del año, Ecuador se registra, y particularmente en Guayaquil, más de 480 muertes violentas, muchas de ellas relacionadas al crimen organizado en Guayaquil. Pero son tareas pendientes. Mientras tanto, Andrea, tienes más información.